tardes. Aunque estamos en tiempo de elecciones, este no es un acto electoral. Hemos impulsado su organización porque no concebimos una universidad de espaldas a la reflexión, al análisis y al intercambio de ideas. No concebimos una universidad de espaldas a lo que es su propia esencia, el debate, la confrontación de ideas. Y por eso os agradezco mucho a los cinco vuestra presencia en esta mesa redonda. La Universidad de Oviedo no es ajena al conjunto de cambios que está experimentando la Universidad Española y por eso os he invitado a reflexionar en voz alta, en público, a cuerpo limpio, y lo que planteo como tema de reflexión es, como todos sabemos, la Universidad en España, dónde estamos y a dónde vamos. A partir de ahí, los componentes de la mesa, a los que insisto, les agradezco muchísimo su presencia hoy, pues tienen todos ellos, cada uno de ellos, un tiempo breve de intervención para luego proceder a un coloquio entre todos nosotros. Vamos a comenzar con la intervención del profesor Guillermo. Muchas gracias. Lo primero que quería es agradecer no ya mi presencia también, pero sobre todo la organización de este acto. Llevo un montón de años en esta casa y yo creo, salvo mejor opinión, que es la primera vez que nos reunimos para hablar de nuestro trabajo de forma general, no de nuestros intereses particulares. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo que lo es cada vez más, lo va a ser cada vez más. ¿Por qué? Porque yo creo que, con esto que quería empezar, el primer problema que tenemos que no que resolver, pero que sí que plantear, no creo que haya una solución única, es cuáles son los objetivos de la universidad en general y de la Universidad de Oviedo en particular. Los objetivos de la universidad hace 50 años estaban bastante claros. Después se añadió, de alguna forma, algo que estaba muy subrepresentado, que era el tema de investigación política. Y poco a poco, cada vez que escuchamos a alguna comunidad política o a toda la sociedad, cada vez se van viendo más cosas a la universidad. Bien, bueno, pues hay que saber, primero que tenemos que tener claro es cuáles de esas cosas podemos atender, cuáles están fuera de nuestro tema, cuáles vamos a atender, porque desde luego a todos y seguramente no podemos. Toda esta diversidad de objetivos coincide además con otra diversidad, una diversidad de estructura. Esta universidad, como cualquier otra, está dividida en campus, en este caso en ciudades, centros, departamentos, áreas de conocimiento, etc. Tenemos una organización muy diversa y bastante compleja. Por otra parte, tenemos una diversidad dentro de la universidad de nuestro personal, desde IPAs, alumnos, cada uno con sus intereses legítimos, por supuesto, intereses diversos. Por lo tanto, lo que nos encontramos es con una institución, una estructura que es muy diversa. Yo creo que esa es la riqueza, precisamente, de la universidad. Es decir, desde mi punto de vista, sería un error el tratar de simplificar quitando flecos. Precisamente yo creo que eso es la riqueza intelectual general de la universidad. Lo que pasa es que esa diversidad, evidentemente, implica una complejidad. Y una complejidad particular, una complejidad del gobierno de la universidad. El gobierno de la universidad en los años 2012 no puede ser igual que el gobierno de la universidad en 1980. La universidad ha cambiado, la sociedad ha cambiado y por lo tanto nuestro gobierno tiene que cambiar. Y eso yo creo que debemos ser conscientes de ello, en mi opinión, es una opinión simplemente. Y yo creo que de alguna forma tenemos que entender que igual que la sociedad que nos rodea cambia, nosotros tenemos que ir al paso de esa evolución. Es decir, no podemos mantenernos en esa especie de, no voy a utilizar la expresión de la torre de la filia, creo que es muy antigua, en una especie de burbuja en que en el fondo nosotros tenemos razón y es el entorno el que está equivocado, es el entorno el que no nos comprende. Tenemos que hacer el esfuerzo de romper esa burbuja
y de tratar de ver qué parte de las cosas que nos pide ese entorno estamos en condiciones de atender. Porque lo que es cierto es que hay demasiadas peticiones de cara hacia la universidad, y yo creo que la universidad tiene que elegir. Yo no sé si eso es lo que llaman, lo leí antes de ayer, porque piensan que algunos rectores llamaban especializarse. Yo no sé si especializarse consiste en poner la facultad de Derecho y la facultad de Económicas y no poner la de Psicología. Yo entiendo que eso no es especializarse. Yo creo que especializarse es elegir entre todos esos objetivos cuáles vamos a atender y cuáles no. Y eso no tiene que ser una elección global, única para toda la universidad, sino, puesto que estamos tan subdivididos, en cada una de las casillas podemos elegir en qué nos vamos a especializar. No veo que sea ningún inconveniente que en determinada facultad, en determinada área, se potencie mucho la investigación, mientras que en otras se potencie menos. Se potencie otro tipo de actividades. Yo creo que no es especializarse. No pretender que todos podamos hacer todo. Yo creo que eso no es. Y yo creo que eso es lo que se está pretendiendo, por lo menos lo que se pretende oficialmente. Porque, y con esto, la segunda parte de la intervención ya termino, esta diversidad está gestionada por una ley única. Fue la LRU hace 30 años, y ahora es la LOU, y pasado mañana probablemente que sea otra. Y el problema es que no es que esas leyes sean ni buenas ni malas. El problema es que esas leyes pretenden atender de forma rígida algo que tiene que ser flexible. Entonces, mientras no consigamos que esas leyes, mientras no consigamos que los reglamentos que derivan de esas leyes reconozcan esa diversidad y por lo tanto se flexibilicen, no tenemos nada que hacer. En un caso ganarán unos los que tengan esta visión, en otro caso ganarán otros. Pero el conjunto de la institución de la universidad no puede funcionar. No podemos funcionar todos con las mismas normas, porque somos distintos, afortunadamente. Somos distintos, tenemos objetivos distintos, tenemos preocupaciones distintas y por lo tanto lo que yo le pediría a la próxima ley, supongo que hasta ahora en burocracia por dar una ley absoluta ni una ley de universidades, por tanto toca, lo único que le pediría es que tenga poquitos artículos, en todo caso diga lo que no se puede hacer y que nos diga y hagan ustedes lo que puedan y después que nos digan cuentas. Pero no que nos limiten, que nos esto hay que hacerlo así, el profesorado hay que contratarlo de esta forma, el máster hay que hacer esto y después decir, oye, ¿ustedes por qué no han hecho no sé qué? Pues porque esa ley nos ha impedido más. Esta ley lo único que hace es ponernos trabas. Es decir, yo creo que la autonomía hay que entenderla precisamente en el sentido de decir, márquennos un terreno de juego amplio y dentro de este terreno de juego déjennos jugar con esos objetivos, que son los objetivos que tiene la sociedad para nosotros, que nos marquen esos objetivos, que no tenemos por qué ser nosotros que marquemos los objetivos, es la sociedad la que tiene que marcarnos nuestros objetivos y entonces déjennos jugar y pídanos cuentas después. Pero no nos especifiquen cómo tenemos que hacer las cosas y después se extrañan de que el edificio sale con los cimientos colocados. Y yo creo que es la situación actual. Entonces yo creo que hay que, espero que en un futuro, espero que próximo, si no será la siguiente, pues obtener una ley marco que sea una ley que reconozca esa diversidad. A partir de ahí podremos hacerlo bien, podremos hacerlo mal, pero podremos intentarlo. Si no, nos pasaremos el tiempo chocando contra esas paredes rígidas que nos han impuesto y que realmente yo creo que es lo que llevamos haciendo en los últimos años. Y por no extenderme más. Muchísimas gracias. Interviene ahora el profesor Pablo Hernández. Muchas gracias. Yo voy a decir que lo que ha dicho el profesor Ojea, yo lo suscribo. Tengo que darte las gracias por invitarme a este acto, que tal como se está produciendo, pues me parece un acto electoral. Yo, bueno, pues vengo con mucho gusto, pero hubiera venido con mucho más gusto si me hubiera en cualquier otro momento. Es más, si estos actos se produjeran muchas veces, pues estaría muy contento
participar si me invitan. En esta intervención inicial, yo voy a referirme a un aspecto. Me voy a referir a un aspecto que en los últimos tiempos se ha puesto de moda en la universidad en general y en esta en particular, que son los campos de excelencia internacional. Esta es una expresión realmente potente. Campo de excelencia internacional. Aunque hay matices de que otros son, no sé, que son regionales, no. El campo de excelencia internacional. Y esto es no sé. Y yo tengo la sensación de que, no estoy seguro, nos falta la unidad de que sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de excelencia internacional. Pues, si me permitís, yo voy a leer unos cuantos párrafos, de hecho 8 minutos, luego diré la procedencia. Y este pequeño relato lo voy a iniciar, me voy a situar hace 30 años. Va a ser solo 7 u 8 minutos, ya que fijaros vosotros cómo van a pasar los años. Casi tan deprisa como la vida misma. En la que se aprobaron los estatutos de la Universidad Española en general. Yo creo que allí es donde comenzó nuestro pequeño camino. La universidad, al igual que el país, tenía ansias de democratización. Y esta situación condicionó la aprobación de los correspondientes estatutos. Entre otros, estos estatutos propiciaron lo que un colega, y yo estoy sustancialmente de acuerdo, que escribió en su momento. Estos estatutos proporcionarán que la universidad edifique su casa no en la sabiduría, como reza nuestro lema, sino en la mediocridad y la insensatez. Los estatutos no nacían de una meditación sobre la universidad ideal, ni de un estudio comparado de las leyes fundamentales y la forma de gobierno de las mejores universidades del mundo, sino de un pulso entre estamentos, grupos y tendencias. Como consecuencia, se alumbraron unos estatutos igualitarios en lo que se difumina todo principio de selección, cualificación y competencia. En muchas ocasiones se confunde lo fundamental con lo auxiliar. Según Montesquieu, hay dos cosas que matan a la República: el sentido del interés común, la falta de igualdad y la igualdad extrema. En los estatutos se cayó siempre en el segundo caso. Bajo esta situación se ha producido un incremento espectacular del número de profesores permanentes. En muchos casos la selección, creo que todos somos conscientes, simplemente no ha existido. ¿Quién ha escuchado en la universidad una vez? Muchas veces. Me presento a mi plaza, y etcétera, produciendo una endogamia espectacular. Pues bien, con estos mimbres tenemos que hacer nuestro cesto. Todos nuestros profesores están en nuestras universidades, facultades, departamentos, y naturalmente opinan, votan y sobre todos los aspectos de la vida universitaria, entre otros, y no es baladí la elección del rector. Me atrevería a anticipar que si hay algo que se quiere cambiar, que puede incomodar a los menos dispuestos, que a la hora de la verdad serán mayoría, se recrudecerán las luchas intestinas entre escuelas, departamentos, cátedras, etc. Y los más dispuestos, en una palabra, los mejores, deberán luchar con esfuerzo denodado por conseguir lo obvio. Tengo la sensación que desde la mediocridad es muy difícil salir de la mediocridad. En esta situación, ¿qué se puede hacer? La universidad tiene un espacio de mejora muy amplio y quizás sencillo de aplicar. En primer lugar, y sin pérdida de tiempo, incrementar la financiación de las universidades, hasta asimilarla a la de los países de nuestro entorno. En números redondos, pasar del 1% a al menos el 2% del PIB. Se debe incrementar el número de becas para la redacción de tesis doctorales con criterios, otra vez, de calidad,
no solo del estudiante que la solicita, que es muy importante, sino también del grupo receptor. Grupos receptores de ínfima calidad pueden destrozar científicamente hablando a un estudiante. A los investigadores más brillantes habrá que incentivarlos, por ejemplo, mediante incrementos salariales notables, reducción de horas lectivas, facilitarles la obtención de años sabáticos, etc. De cualquier manera, si estamos hablando de excelencia, hay que partir de la base de que es muy escaso el número de proyectos cuyos resultados son acordes con objetivos que implican un avance efectivo de la ciencia que se cultiva. La experimentación siempre da lugar a resultados, y esta ventaja la utiliza el investigador para justificar sus actividades. El investigador no exigente se encuentra casi siempre tentado a caer en el círculo vicioso de su propia actividad. El más exigente busca con afán acomodar sus resultados a objetivos acordes con lo que cree que significa progreso. En este punto es donde encontramos la excelencia. A estos científicos excelentes habrá que tratarlos como lo hacen los países más avanzados del mundo. Insistiendo en nuestra universidad, hoy igual que ayer, podemos encontrar rincones en los que este calificativo de excelencia se pueda aplicar en cualquier caso. Sin embargo, son espacios en los que no cabemos todos, y menos aún la voluntad mayoritaria. En esta situación deberíamos plantearnos al menos dos preguntas. ¿Cuántas universidades, facultades, grupos, etcétera, estamos considerando? Dos. ¿Cuál podría ser el método eficaz de conseguir resultados tangibles en el plazo más breve posible? El factor tiempo juega claramente en nuestra contra. En relación con la primera pregunta, podemos tener una idea aproximada si actuamos desde posiciones de máximos, es decir, fijándonos en la primera potencia mundial del planeta, los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos poseen unas 20-25 universidades de primer nivel, que son además las que condicionan todo el desarrollo del país, que es el número aproximado al que puede aspirar de forma razonable la Unión Europea. Si nos atrevemos a hacer una pequeña extrapolación, estamos hablando en España de 2, o en el caso más favorable, de 3 universidades. En esta situación, en la que tenemos tanto trabajo por hacer, no significa, claro está, que una determinada universidad deba de ser puntera en todas las ramas del saber. Lo que quiero decir que lo que puede representar el tamaño de 3 universidades, en el mejor de los casos, puede estar, y sin duda lo estará, repartido a lo largo y ancho de la geografía nacional. Puede haber grupos, incluso facultades excelentes, en cualquier lugar de España. En referencia al segundo punto, de cómo conseguir resultados tangibles en el plazo más breve posible, creo que la solución no pasa exclusivamente por la universidad, sin negarle a esta, por supuesto, que puede haber grupos y facultades que consigan despegar de forma eficaz. La estructura de la universidad dificulta la creación y el sostenimiento de centros de excelencia. En mi opinión, es necesaria la creación de unos centros, entre otros, no solo, centros mixtos, universidad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y fundamentalmente sea responsabilidad de las comunidades autónomas. Estos centros de excelencia deben proceder de un germen muy reducido de investigadores, es decir, apostando por las personas a las que se pueda y se debe pedir responsabilidades. Por otra parte, y dado que la ciencia se desarrolla muy deprisa, dichos centros de investigación han de demostrar a la vez gran capacidad de renovación y remodelación, con criterios de multidisciplinaridad. En este sentido, se deberían llevar a cabo las correspondientes evaluaciones cada 5 o 10 años. Este planteamiento requerirá nuevas dotaciones en infraestructuras del más alto nivel. Los nuevos centros, a través de un patronato, deben de ser capaces de fichar científicos, como, permítanme la comparación, los mejores clubes de fútbol del mundo, que eligen a los jugadores. Si queremos jugar las ligas internacionales,
Hay que hacerlo siempre teniendo equipos internacionales del máximo nivel. No tiene que hacer falta ni homologaciones, ni concursos, ni acreditaciones, que dentro de la universidad son absolutamente necesarios. Este tipo de centros deben de impartir programas de doctorado propios, como por ejemplo aquí, el Scripps Research Institute de California, un centro de investigación privado en la interfase química, biología, medicina, que puede ser un programa propio para graduados independientes de las universidades de California. En este centro llevan a cabo trabajos más de 270 profesores, 800 postdocs, 126 doctorandos. Todo este personal investigador recibe el apoyo de 1.500 personas, repartidas entre técnicos y laboratorios, personal de apoyo y administrativos. Un centro de excelencia, que lo que estamos hablando aquí, que debe competir por los mejores estudiantes a nivel no solo nacional, sino internacional. Asimismo, deben competir por los mejores postdocs. Ambos aspectos son uno de los pilares fundamentales en las universidades de referencia. Para poder reclutar a los mejores y mantenerlos son necesarios los fondos gubernamentales y donaciones privadas que los gestores del centro tienen el deber de atraer para mantener los componentes de la excelencia. Y sin excelente yo creo que los traen. Desde mi perspectiva, los investigadores de estos centros deberían de disponer de aportaciones económicas extra de nivel moderado para realizar investigaciones con absoluta libertad de acción, naturalmente relacionadas con las actividades del centro. Esta capacidad de disponer de financiación sin el requerimiento peer review ofrece ventajas que a la larga pueden conducir a éxitos extraordinarios. Los mejores jóvenes científicos, en su época más creativa y por tanto con las ideas más brillantes, pueden y por tanto deben iniciar trabajos que incluso para los referentes mejores resulten poco menos que locuras científicas. Para finalizar, y a modo de ejemplo, quisiera dar algunos datos de composición de los grupos de investigación de profesores de química de centros considerados de excelencia. Vemos todos. Barritos, Stanford University, 21 estudiantes de doctorado, 9 de postdoc. Casey Nicolau, el Scripps Institute, La Joya, 22 estudiantes de doctorado, 25 postdoc. Tanda Tiedris, ETH, Zurich, 24 estudiantes de doctorado, 15 postdoc. Alas Kuzme, Max Planck Institute de Alemania, 12 estudiantes de doctorado, 24 de postdoc. Steve Ley, Cambridge University, 22 estudiantes de doctorado, 24 de postdoc. Freches, Berkeley University, 30 estudiantes de doctorado, 28 postdoc. Una situación como esta, o que se mueva, que es lo que tenemos en esta dirección, que es a lo que debemos aspirar, es sencillamente impensable en nuestra universidad. Todo lo que acabo de leer en este es un pequeño extracto de una ponencia que presenté en Toledo en el año 2007. A esta reunión fuimos invitados 4 profesores españoles de distintas áreas. En el público asistente se encontraban, entre otros, todos los rectores de la Universidad Española. Esto es lo que se tiene por excelencia, y aquí estamos manejando la excelencia. He querido situarme en esta posición, aunque solo sea por lo pedagógico, que debe ser hacia la sociedad. Porque puede ser que la estemos engañando de una manera miserable. Y eso es muy grave. Terminamos. Muchas gracias, profesor Garloña. Intervendrá ahora el profesor Juan Vázquez, ex-rector de nuestra universidad. Muchas gracias, Paz. Buenas tardes. Gracias de verdad por invitarme a compartir este rato aquí con esta mesa tan distinguida y con tantos amigos y amigas. Decía Benedetti que cuando creíamos tener las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y yo tengo la impresión de que con la universidad ocurre algo de esto. Cada vez que oigo algunas cosas, digo, pero esas respuestas corresponden a preguntas que ya nos están haciendo ahora, ¿no? Por lo tanto, de lo que yo quiero hablar en los 10 minutos que la moderadora creo que nos ha dado como máximo, lo que quiero hacer es
tratar de atisbar muy rápidamente qué nuevas preguntas se están haciendo en las universidades, ¿no? Y creo que hay cinco ámbitos principales en los que se plantean estas preguntas, ¿no? Primero, diré muy rápidamente, las cosas están cambiando radicalmente, drásticamente, revolucionariamente, rapidísimamente, ¿no? Hasta un punto que lo primero de todo están cambiando en los métodos, en el perfil de los alumnos, en los soportes, en los contenidos, en las enseñanzas, en las cualificaciones, en todo. Y lo primero que tenemos que hacer es saber que las cosas están cambiando, porque a esas preguntas es a las que hay que responder y no hay que responder a las cosas que ya no han cambiado y que forman parte de otra época y de otro momento. Para eso yo creo que se requiere, más que continuidad, mucha y permanente innovación. La segunda cosa, el segundo ámbito es que la competencia está absolutamente abierta en las universidades. El sistema universitario es cada vez más un sistema de universidad. Y procesos como el de Bolonia lo que han conseguido, lo que están haciendo es una convergencia nominal, pero una divergencia absolutamente real de las universidades, ¿no? Creo que ya no vale el todos hacen de todo y todos hacen lo mismo, sino que hay que buscar nuestras ventajas competitivas y por lo tanto las universidades tenemos que plantearnos muy seriamente definir una verdadera estrategia académica y decidir cuál es el mix más adecuado de nuestras actividades y de nuestras orientaciones académicas. El tercer ámbito que creo es que el reto está ahora en la eficiencia. Ahora hay que hacer mucho más con mucho menos, y más en una época de crisis, ¿no? Y hay que preocuparse mucho por los resultados. Si no, las universidades que han perdido, que creo que hemos perdido el monopolio de la enseñanza superior, perderemos definitivamente además la hegemonía. Y serán otras instituciones las que mejoren sensiblemente su función de utilidad y desplacen a las universidades, ¿no? La cuarta cuestión es que la educación superior es ya una educación sin fronteras y sin barreras, muy claramente. El mercado es global y las universidades tenemos que posicionarnos en ellas de otras maneras. Ya no valen solo los intercambios. De lo que ahora se está hablando es de las alianzas estratégicas, de las fusiones entre universidades incluso. Los retos ya no son repartir, sino crear y crecer. Los retos ya no son retener, sino atraer. Y hay que entender y responder a estos desafíos. Y el último ámbito, muy resumidamente, en el que creo que las cosas están cambiando, es el que podría titular como que el online nos puede dejar offline. La tecnología está cambiando absolutamente el orden que conocemos, ¿no? Todo está abierto en la red. iTunes tiene universidad, por cierto, con recursos de Stanford, no de cualquiera. Los estudiantes, las personas quieren hacer procesos educativos a la carta, es decir, estudiando cuando quieren, como quieren, donde quieren, bajo el modo que quieren, no sometidos a horarios ni estas cosas. Las experiencias de aprendizaje son dentro del aula, pero son tan fuera del aula como dentro del aula. Bueno, todo esto nos obligará a revisar absolutamente nuestros roles. Los cursos online son gratuitos, pero junto a los cursos online gratuitos tendremos a partir de ahora certificaciones pagadas de cursos online gratuitos que nos van a invadir de titulados de la Universidad de Harvard y por lo tanto vamos a ver cómo las universidades tradicionales abordamos este desafío del informal learning que se está implantando y consolidando dentro del mercado educativo mundial. Bueno, ¿y qué podemos hacer en la Universidad de Oviedo? ¿Cómo podemos afrontar estos 5 retos en la Universidad de Oviedo? Como ven, me salto a la Universidad Española porque entiendo que la de Oviedo debería ser parte destacada de la Universidad Española como lo ha sido en muchas épocas de su historia. Primero, creo que harán falta más que palabras y que habrá que tener indicadores y que habrá que conseguir resultados y que habrá que detallar para conseguir los planes. No valen solo palabras, planes, medidas, métodos, acciones. Tenemos que mejorar los fracasos, los retardos, la excelencia, el profesor Barbuendo lo ha señalado ahora mismo. Tendremos que responder además a la eficiencia porque tendremos que hacer más con menos. Y hasta ahora estábamos pidiendo continuamente más financiación para cambiar y ahora lo que ocurre es que tendremos que cambiar para poder financiarnos. Y esto es algo que nos puede cambiar bastante el panorama y el modo de hacer las cosas. Por lo tanto, no se puede seguir haciendo las cosas como se venían haciendo, sino que hay que hacerlas de un modo distinto, ¿no? Segundo, yo creo que hay que repensar Bolonia. Y lo digo yo, que me achacan que soy el inventor de Bolonia. Bueno,
Desde luego, como presidente de la CRUE en su momento, alguna responsabilidad he tenido, pero siempre digo, por decirlo muy resumidamente, aquí está Adolfo, que también fue protagonista en aquellos momentos, que del diseño a la obra hay algunas diferencias, ¿no? Yo creo que Bolonia es el único camino, pero que no hay un único camino a Bolonia. Y desde luego el camino a Bolonia, el camino que no es a Bolonia, es el camino de una interpretación burocrática, simplificada, que conduce verdaderamente a un maquillaje antes que a una reforma. Yo creo que la cosa no consiste en agrupar unos centros, desequilibradamente por cierto, ni dividir el número de alumnos a un excesivo por grupo, porque lo relevante es el número de alumnos por profesor y no por grupo, ni implantar a veces metodologías que parecen devolvernos a la primaria, ni verificar administrativamente unas titulaciones, y que lo que sí hace falta y de lo que se carece es de una verdadera estrategia académica. Decía Ortega que reformar es crear usos nuevos, y por eso creo que quienes practican los usos viejos no cabe esperar, no puede esperarse que sean capaces de desarrollar grandes reformas. Tercera cuestión, yo creo que frente a muchas visiones tácticas hay que tener, y voy acabando ya, hay que tener algunas visiones y estratégicas muy claras, ¿no? Y en esto creo que hay mucho trabajo pendiente para hacer, y además mucho trabajo para hacer las cosas de otros modos, ¿no? En la definición del qué y del cómo de nuestras enseñanzas estoy seguro que va a haber muchas cosas que revisar de las que se han hecho, y además creo, como economista, que el mercado, en este caso no el mercado puro y duro, sino el mercado académico, pondrá las cosas en su sitio a no mucho tardar, ¿no? Pero habrá que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y habrá que orientarlas muy fundamentalmente hacia un ámbito que es el de los profesores, que es clave en todo, ¿no? Ahora, lo que ahora tenemos, yo creo que son profesores sepultados en una maraña burocrática, que a veces necesitan casi un máster para organizarse un máster. Hay que estudiar casi un máster para cubrir los papeles de un máster, ¿no? Creo que tenemos profesores que son el eslabón último, el eslabón débil de la cadena, solos ante el peligro, como equilibristas sin red en la era de los estudiantes en la red. Y además creo que habrá que atender muy específicamente y muy especialmente a los profesores jóvenes. Y para ellos hacen falta planes. Porque esos son los que están sometidos a grandes exigencias, son los que pueden verdaderamente regenerar algunos de los vicios que otros seguramente hemos adquirido, y hemos de apoyarlos en sus trayectorias académicas. Cuarta, y he dicho que son 5, por lo tanto ya voy terminando. Donde hace falta, en cuarto lugar, una estrategia muy definida, además, es en investigación. Y además hace falta con urgencia. Y a mí me extraña que no se esté discutiendo esto ya. Porque para verificar los doctorados dentro de muy poco tiempo, en la NECA y en agencias, habrá que presentar, cada universidad tendrá que presentar una estrategia de investigación. Hay que decir qué se opina sobre esto. No se puede improvisar ni inventar, ¿no? Y bueno, también querría hacer una brevísima referencia, como ha hecho el profesor Barruenga, a algo que en esta universidad, por suerte, tenemos, que es el Campus de Excelencia Internacional, que ha sido un logro, pero un logro que hay que cuidar y que no se puede diluir, ¿no? Mi preocupación es esa, si se está diluyendo. Yo creo que ilusionar puede ser muy sencillo, lo que no se puede es desilusionar. Y este es verdaderamente el reto al que esta universidad se enfrenta. Y por último, creo que frente a visiones cortas hay que tener miradas a lo lejos en muchos ámbitos, ¿no? En varios de ellos, en las relaciones internacionales, que son de otro modo. La cosa no consiste en una loca carrera por ver si se tiene un estudiante más o menos de intercambio. Es que las cosas ahora son otras, ¿no? Ahora estamos hablando de alianzas estratégicas, de trabajar con otros, de cómo lo haces. Creo que, por lo que se mide, el gran indicador es la capacidad de atraer estudiantes y de atraer talento. Cuando se quiera, midamos eso, porque ese es hoy el reto. Creo que hace falta también estrategias y planteamientos nuevos respecto a las nuevas tecnologías. Teniendo aquí a Juan López Arranz, que es experto en medicina, no me atrevo a decir nada, pero en algunas universidades, por ejemplo, ya, en lugar de tener eso que creo que llamáis fantomas o algo parecido, como odontología, lo hacen ya con el ordenador. Bueno, esto supone un cambio de mucho alcance entre muchos otros, ¿no? Y por último, bueno, y seguiremos,
Y ya no digo nada en los campus, porque verdaderamente cuando aquí nos mantenemos en disputas y equilibrios entre nuestros campus, cuando el campus es un campus global y cuando hemos pasado de los campus a las tabletas, verdaderamente. Y además creo que es imprescindible definir una estrategia para el empleo. Yo creo que las universidades, el empleo de los titulados es un reto fundamental para las universidades. Si las universidades abandonan a su suerte a los titulados en la inserción laboral, creo que serán los titulados los que acaben por abandonar a su suerte a la universidad. Y por lo tanto, algo tenemos que hacer en ello. Bueno, yo creo que de todo esto es bueno hablar. A mí me alegra mucho haber podido decirlo, aunque sea de un modo tan breve y rápido. Creo que una campaña debe servir para esto, y no solo una campaña, sino todos los momentos de la universidad. Yo además en las opciones universitarias distingo entre quienes invocan a menudo el servicio público y quienes no lo invocan nunca, entre quienes tienen planteamientos estratégicos y quienes no lo tienen, ¿no? Yo creo que en este panorama lo que las universidades necesitan no es tanto experiencia como dinamismo. Lo que he hecho en falta verdaderamente no es inercia sino empuje. Y más que resignarse, lo que creo es que hay que atreverse, ¿no? Bueno, estamos en campaña y yo no lo estoy, desde luego, y yo creo que una campaña más que para prometer es para comprometer. No para proponer más de lo mismo, sino para proponer cosas distintas. No para prometer, repito, sino para comprometer, ¿no? Para comprometer a todo el conjunto de la comunidad universitaria y a todo el conjunto de la sociedad estudiantil, con entendimiento y sin sumisión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vázquez. Interviene ahora el profesor López Arranz, también ex-rector de esta universidad. Muchas gracias, Paz. Y estoy encantado aquí con todos mis colegas y con todos vosotros aquí. Bueno, lo primero que quiero contestar al profesor Vázquez, el que no está, desde luego, en campaña electoral soy yo. Eso está clarísimo. En segundo lugar, decirle